Circuitos en serie. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo en lo referido a generadores, esto es, permiten acumular la potencia de la red. Por eso ciertos aparatos emplean el número determinado de baterías para alimentarse, porque sólo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario, requeriríamos una sola pila más potente y costosa. Circuitos paralelos. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencia, condensadores, entre otros, colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. La gran ventaja de los circuitos en paralelo es esa, la independencia de cada estación de la red, cuya posible falla no alteraría en absoluto la diferencia del potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia del uso con los circuitos en serie. Circuitos mixtos. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Sus propiedades y características son una combinación de ambos tipos de conexión. Dada la infinidad de combinaciones posibles entre circuitos en serie y en paralelo, los circuitos eléctricos mixtos son ideales para establecer enlaces y conmutaciones diversas a lo largo de toda la conexión. Las características más representativas de los circuitos eléctricos mixtos son las siguientes. Los terminales de los elementos se conectan según el diseño y la función deseada de los circuitos mixtos. No se limitan a un único estilo de conexión, ya que son diseñados para cumplir con un objetivo determinado. Según la interacción de los receptores del circuito, ejemplos. Ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos y también se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Establece que la diferencia de potencial V voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I, que circula por el citado conductor Ohm. Completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es resistencia, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional con la resistencia del circuito. Su formulación matemática es en unidad del sistema internacional I igual a intensidad en amperios A, B igual a diferencia de potencial en varios